Buen día, a continuación voy a explicar las actividades de la semana 5. Como nos indicaba, en la semana 5 debíamos reutilizar las máquinas del punto 6 y 7 de la semana 3. En este caso es la máquina server, la máquina cliente. Estas ya con su respectivo hardware, cada una. A continuación voy a explicar los puntos de la base de datos y los sockets. Eh, Listo, entonces esto lo desplegamos en cada uno de los servers. eh, Como se puede ver acá, tenemos el NFV4 server y tenemos el server cliente. Lo primero que nos indicaba la actividad era que debíamos crear una base de datos. En este caso, para todo el proyecto estamos utilizando Docker y Docker Compose, y estamos utilizando como lenguaje de programación Python. Listo, entonces voy a explicar un poco de el primer Docker Compose que está en el servidor de server. Este servidor tiene la siguiente IP: 192.168.160. Para esta actividad eh, utilizamos Postgres. Entonces acá en las variables de entorno tenemos lo que es el usuario, la password y la base de datos. Tenemos sus respectivos volúmenes donde guarda la data y donde va a ejecutar un paso siguiente, que es el paso número 3 de la actividad. Tenemos los puertos que utiliza la base de datos y esto lo estamos trayendo de las variables de entorno. Entonces acá está leyendo estas variables que tenemos acá con sus respectivos valores. Eh, Esto es por parte de la base de datos. Acá también indica que se va a ejecutar una parte de un script SQL. Este es el siguiente script. Voy acá a mostrar. Acá se crean dos tablas: ciudades, personas, y se insertan las ciudades y acá los 5 registros de las personas, donde se utiliza una foreign key para vincularlas con las ciudades. Eh, Esto es lo que realiza la ejecución de la base de datos. Eh, Listo, esto por tema de la base de datos. Eh, a continuación, esta parte es del servidor del socket server, y lo que utiliza es un Dockerfile que tenemos acá, y también utiliza una variable de puertos que es server port, que acá la tenemos, que es el puerto 5000. El Dockerfile lo que va a hacer es, primero que todo, pues tomar su respectiva imagen, copiar el archivo txt de requerimientos, que son las librerías que necesita en este caso para ejecutar el código. Estas librerías es solo la librería para poder hacer la conexión a Postgres, y es la única que vamos a utilizar por el momento. Instalamos la librería y exponemos el puerto 5000, y lo que hacemos es, con el comando Python, ejecutar el script de Python, que es server.py. Vamos a ver este, que es el script. Y lo que hace primero que nada es llamar la librería que instalamos. Esta librería sí ya viene por defecto en Python. Declaramos un host, que esto es para poder ingresar desde otro equipo sin ningún problema. Obtenemos las variables de entorno, que son las que mostré, que son las mismas que están en el Docker Compose. Realizamos la conexión, definimos la función para obtener obtener los datos de la persona, la query, su respectiva query, y cómo va a enviar los resultados por un string. Eh, Esto es si llega a encontrar algún dato, como lo indica la sentencia. Pero si no llega a encontrar algún dato, entonces lo que va a hacer es indicar esto, que no existe la persona.
Y acá dejamos en escucha el socket server eh, para que el cliente pueda realizar sus peticiones. Mm, Acá seguimos utilizando variables de entorno y lo que eh, va a hacer acá es esperar la petición que se va a realizar desde el cliente, que ya ahorita explicamos el código del cliente. Eh, por tema del server, esto sería todo el servidor. El servidor cuenta con una IP que ya como había mostrado es la IP 192.168.1.60 y acá también la podemos ver. Voy a mostrar ahora la parte del cliente. Entonces también tenemos por esta parte un Docker Compose, que acá sí es, ya no utilizamos ninguna base, sino directamente utilizamos el Dockerfile y exponemos unos puertos en las variables de entorno que también están acá identificados: server host y server port. Este server host es la IP del server, no la IP del cliente. Acá obtenemos las variables y obtenemos acá para poder ejecutar el código por terminal para poder realizar las peticiones. El Dockerfile, lo mismo, solo ejecuta con Python el siguiente script, y el script es este, donde obtenemos las variables de entorno. Voy a agrandar un poco esto. Listo. Y lo que se realiza es la petición al server, eh, ingresando los datos necesarios, que en este caso acá mantenemos esto, y el input es el número de teléfono. Se va a pedir dos veces, o sea, dos veces se puede pedir dos peticiones y se va a cerrar. Esto se puede ampliar o dejarlo finito y se obtiene con esta función los datos. Esto es un poco del código que tenemos. A continuación, entonces vamos a realizar las pruebas de los Docker Compose, que sí estén funcionando bien tanto la base de datos y socket cliente, socket server. Entonces vamos primero a hacer una prueba que no haya ninguna imagen actualmente corriendo, ni que se haya creado ninguna imagen de este compose. En este caso solo encontramos en esta que tenemos en Nginx, que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo actualmente. ¿Listo? Entonces vamos a realizar el despliegue del Docker Compose. Va a desplegar dos contenedores, uno que es el de base de datos, otro el socket server. Entonces este warning que da acá es porque en el Docker Compose utilizamos esta parte que es la versión, pero eso ya no se utiliza. Por eso dar warning, pero no generaría ningún error. Acá es un poco más demorado porque tiene que descargar la imagen de Postgres, que pesa un poco más, y construir la imagen del socket. Entonces acá ya dice que ya terminó. Vamos a validar qué contenedores están expuestos. Como podemos ver, creo una carpeta data, que es el volumen que estamos acá indicando de data. Acá nos dicen que levantó dos contenedores, uno con el de Python con el puerto 5000, el de la base con el puerto 5432. Entonces vamos con un gestor de base de datos, vamos a validar. Entonces lo primero que debemos validar es editar la conexión. Estamos hablando que es la 192.168.1.60. El nombre de la base que indicamos, el usuario que es stage1, y la contraseña que la debemos tener por acá. Si vemos rápidamente, la contraseña debe estar acá. Entonces ya, NEI, sistemas distribuidos,
usuario y contraseña. Entonces vamos a colocar la contraseña. Vamos a probar la conexión. Dice que la conexión fue satisfactoria. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a darle sí para que guarde las credenciales. Entonces vamos a buscar la base de datos, que si la haya creado, sistemas distribuidos. Vamos a mirar los esquemas, tablas. Y vamos a mirar la primera tabla, que es ciudad. Que se crearon 3 ciudades. Esto se creó gracias a SCNIT, que se ejecutaba. Entonces acá están las respectivas 3 ciudades: Bogotá, Medellín, Cali. Y vamos a validar ahora la tabla de personas, que se crearon 5 personas con las foreign keys que están vinculando a la otra tabla, que son estas mismas que se indican acá. Podemos observar que si se hizo bien la creación. Listo. Por el momento ya vamos a utilizar esto y vamos a la parte del cliente. Acá ya el servidor está en escucha por el puerto 5000. Ahora vamos a utilizar el cliente para realizar las respectivas peticiones. Vamos a hacer las mismas validaciones de que no vaya a haber una imagen creada. Hay una imagen, entonces vamos a proceder a borrarla. Y vamos a validar que no hayan contenedores actualmente ejecutándose. Dice que tenemos un engines, que tampoco viene el caso en este momento. Listo, entonces vamos a desplegar el Docker Compose. Esto solo va a crear un contenedor, que es el cliente, que vamos a realizar las peticiones al servidor. Mismo Warren por el tema de la versión. Acá ya está desplegado, entonces Docker ps, y podemos ver que lo tenemos acá. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Realizar la primera petición. Entonces voy a dejar esto pantalla por acá para poder realizar la petición, y vamos a colocar esto acá. ¿Listo? Entonces esto como se está ejecutando dentro del contenedor, entonces debemos ingresar al contenedor, que es el Python cliente. Entonces docker star interactivo, el contenedor Python cliente. Lo ingresamos nuevamente. Acá ya nos pide la validación. Ingresa el número de teléfono. Entonces vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, vamos a coger el primer número, que es el registro número 1, y vamos a colocar el teléfono. Entonces acá ya realizó la petición al servidor y nos está devolviendo unos datos. Dice que esto pertenece a alguien que se llama Juan Pérez, que tiene la calle número 10 y que está en Bogotá. Acá dice que es 1, si validamos en ciudades, 1 es Bogotá. Entonces ahí observamos que está funcionando. Lo que les comentaba antes, esto va a realizar 2 peticiones, entonces ahora me está pidiendo que realice la otra. Entonces vamos a colocar un número X que no se encuentra en la base de datos, y nos va a decir que la persona dueña de este número no existe porque no lo encontramos en la base de datos. Acá ya traemos la info necesaria que se realizó al server.